La epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas, desencadenando consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La Liga Internacional contra la Epilepsia estableció que pueden ocurrir dos crisis no provocadas en un intervalo mayor de 24 horas entre cada una de ellas. Las crisis epilépticas son alteraciones transitorias de la función cerebral provocada por una descarga eléctrica de las neuronas de forma anormal, excesiva y sincrónica en la corteza cerebral. Pueden durar unos segundos o unos minutos. La manera en la que se manifiestan depende realmente de las zonas que se encuentran afectadas. Las crisis se dividen en dos grupos principales: crisis focales, las cuales se originan en una región circunscrita a la corteza cerebral y desde ahí pueden propagarse a otras regiones. Las segundas, crisis generalizadas, se originan simultáneamente en toda la corteza cerebral. Identificar el tipo de epilepsia es importante para determinar la gravedad, el pronóstico y las causas más probables, así como el tratamiento más eficaz. Las crisis parciales simples no se asocian con alteración en la conciencia según el área afectada, pero se pueden presentar movimientos involuntarios, posturas extrañas, hormigueo, percepción de olores, alteraciones visuales, sudoración, dificultades del lenguaje, alteraciones también en la intensidad emocional. Las crisis parciales complejas se asocian con confusión o alteración de la conciencia. La persona pierde el conocimiento, está desorientada y no responde a estímulos del exterior. Sin embargo, no pierde el tono muscular y aparecen movimientos convulsivos. Por otro lado, se observan movimientos automáticos por las manos, masticación, sujetarse de la ropa y una forma de caminar anómala. Las causas de la epilepsia se dividen en las categorías siguientes: primera, estructurales; segunda, genéticas; tercera, infecciosas; cuarta, metabólicas; quinta, inmunológicas y por último, desconocidas. Entre ellas cabe señalar daño cerebral por causas prenatales, traumatismos craneoencefálicos de aves, accidentes cerebrovasculares que limitan la llegada de oxígeno al cerebro, infecciones como meningitis o tumores cerebrales. La epilepsia del lóbulo temporal es el tipo más común de epilepsia focal. Es un tipo de afectación neurológica que puede presentarse con un abanico de variados síntomas. Esta zona tiene como función principal las funciones relacionadas con los recuerdos, la información sensorial y las emociones. La epilepsia del lóbulo temporal mesial ocurre en el área media o interior del lóbulo temporal. Se originan en el hipocampo, la amígdala y el giro parahipocampal, caracterizada principalmente por detención de la actividad, cambios en el estado de conciencia también. Created using Powtoon. A continuación, algunas de las afecciones neuropsicológicas. El deterioro verbal es predominante en el LT izquierdo, es decir, que está significativamente afectado en el aprendizaje de información. Y el deterioro no verbal es predominante en el LT derecho. Recuerdan mejor la información, pero se les dificulta reconocer las 6 emociones básicas que son la ira, la felicidad, tristeza, sorpresa, disgusto y miedo. Se ha evidenciado que algunas de las personas con ELT tienen dificultades metacognitivas, por lo que se les dificulta interpretar lo que sienten las personas que les rodean. También pueden tener como resultados consecuencias a nivel interpersonal, obstaculizando su adaptación al medio y disminuir su calidad de vida. Algunos de los recuerdos de la memoria semántica y episódica se pierden mediante va pasando el tiempo y también influyen los diferentes medicamentos. No se puede descartar entre esas variables el uso de fármacos antiepilépticos y la forma en la que estos influyen en el deterioro cognitivo a nivel de atención, concentración, vigilia, aprendizaje, memoria y velocidad de procesamiento de la información. Para estas personas es importante la percepción emocional para la memoria episódica, ya que las personas con ELT logran recordar los estímulos que son altamente emocionales. Created using Powtoon. Bioquímica de la epilepsia.
Tenemos dos conceptos básicos, los cuales son la hiperexcitabilidad, que es la tendencia de una neurona a generar potenciales de acción de forma repetitiva, y la hipersincronización, la cual es la propiedad de un grupo de neuronas para despolarizarse y generar potenciales de acción al mismo tiempo. Existen 4 mecanismos de producción por los cuales se puede producir una crisis epiléptica. El primero es la desregularización de la concentración de sodio. Este se produce a lo largo del axón en los canales de sodio. Cuando hay una transmisión del potencial de acción, inicia una apertura en los canales de sodio que entran al interior de la neurona, permitiendo que los iones de calcio salgan hacia el espacio extracelular, esto permitiendo el cierre de los canales de calcio que estaban abiertos. Cuando ocurre una desregularización, provoca que el sodio continúe entrando en una continua acción del potencial de acción y generando una hiperexcitabilidad de la neurona. El segundo mecanismo es la alteración estructural de los canales de calcio. Esta ocurre específicamente en el botón axonal de los canales de calcio, teniendo una alteración en su estructura, donde no permite que estos canales se cierren de manera adecuada. Lo que sucede que una vez que pase el potencial de acción, el calcio continúa entrando en el terminal axonal, lo que produce una exocitosis del neurotransmisor hacia el espacio postsináptico. En este paso, lo que sucede es que van a haber muchos neurotransmisores en la hendidura sináptica. El tercer mecanismo de producción son los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. En la categoría de neurotransmisores está la glicina, el glutamato y el GABA. En este mecanismo están a favor los excitatorios. Un potencial de acción que es transmitido a lo largo de todo el axón estimula la entrada de calcio hacia el interior de la neurona, esto permitiendo que el neurotransmisor sea liberado. Se presenta una sobreestimulación en el neurotransmisor, lo que hace es que siga saliendo. Los receptores inhibidores, acá en este mecanismo, es decir, GABA, no funcionan adecuadamente, ya que los canales de calcio van a estar abiertos mayormente. El cuarto mecanismo y último es la alteración en los receptores postsinápticos. Normalmente, una vez que el receptor se une con el neurotransmisor, entra sodio a la neurona y continúa con el potencial de acción, y esto hace que el receptor se degrade en la célula postsináptica para que el canal consecuente se pueda cerrar. La alteración que hay aquí en este mecanismo es que aumenta la afinidad con el neurotransmisor, lo cual permanece más tiempo en el receptor, lo que provoca una mayor entrada de sodio y por ende habrá una sobreexcitación postsináptica, lo que provoca que el potencial de acción se siga y se siga hasta generar un aumento en el impulso. Un impulso normalmente es de 80 impulsos por segundo, y cuando hay una crisis epiléptica es de 500 impulsos por segundo. Neuroreceptores en la epilepsia del lóbulo temporal. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Debemos recordar que las neuronas se comunican por medio del potencial de acción, y cuando un potencial de acción es transmitido desde una neurona presináptica hasta una neurona postsináptica, este potencial de acción nos genera una respuesta excitatoria, y esto es lo que hace el glutamato, generando una respuesta excitatoria, donde entran los iones, sobre todo de sodio y calcio, y estos iones ocasionan el potencial de acción. A continuación podemos ver algunos casos con TAC e IRM en la epilepsia. Aquí vemos el caso de una paciente femenina de 47 años con crisis epilépticas parciales complejas sin tratamiento. Podemos observar en su IRM un corte coronal flare con imagen hiperintensa, además con un halo hipointenso localizado en la tercera circunvolución temporal izquierda, y que muestra un razonamiento posterior a la administración de medio contraste. Además, lo podemos relacionar a un angioma venoso. Este es el caso de una paciente femenina de 14 años. Podemos observar una IRM axial T2 con imagen hiperintensa localizada en el espacio aracnoideo, con efecto de masa y desplazamiento del lóbulo temporal izquierdo. Aquí vemos un corte axial flared
con hiperintensidad y disminución del tamaño del hipocampo derecho, y también vemos un corte coronal T2 con hiperintensidad y disminución del tamaño del hipocampo derecho. En la imagen A podemos ver una tomografía de cráneo simple que muestra zona de hipodensidad en región temporal izquierda, esto correspondiente a antecedente traumático. Las imágenes B, C y D nos dan una resonancia cerebral simple en T1, FLAIR y T2, esto respectivamente, que muestra zona de gliosis en la región descrita. En esta imagen vemos una extensa área hipodensa en el lóbulo temporal derecho por infarto crónico en paciente de edad avanzada con crisis epilépticas. Este es un electroencefalograma con la descarga epileptiforme ictal que comienza en región temporal izquierda, de predominio parasagital y se generaliza a todo el hemisferio cerebral izquierdo. Neurorehabilitación en la epilepsia del lóbulo temporal. Un paciente con una lesión en el lóbulo temporal izquierdo evidencia una amnesia para material verbal, pero integridad en los procesos amnésicos no verbales, el cual es posible que cuente con un adecuado funcionamiento del hemisferio sano, y la intervención deberá enfocarse en estrategias como la visualización, el cual es de tipo no verbal. En el caso de la cirugía de la epilepsia, es necesario tener en cuenta siempre los hallazgos del test de WADA. Este examen es fundamental en el que la anestesia de un hemisferio cerebral permite evaluar de forma independiente las funciones cognitivas. De esta forma, predice las posibles secuelas de una intervención quirúrgica. Un paciente, según el test de WADA, que cuente con una baja reserva funcional posterior a la cirugía, tendría menos probabilidad de presentar una recuperación cognitiva posterior al proceso de rehabilitación. Una pobre adecuación funcional representaría una escasa pérdida de memoria después de la cirugía, así como una mejora cognitiva en el postoperario, permitiéndole un mejor funcionamiento amnésico postquirúrgico. La rehabilitación de la memoria en la epilepsia inicia con un entrenamiento metacognitivo que permite al paciente conocer el funcionamiento de la memoria y el impacto amnésico que presenta. Pues es frecuente encontrar a pacientes con epilepsia con una disminución de autoeficiencia respecto a su memoria. Esto genera desconfianza en cuanto al propio desempeño al haber una problemática. Asumen que es muy grave cuando en realidad no lo es. Al inicio de la terapia, es necesario explicar al paciente con epilepsia los principios básicos para tener una mejor memoria, tales como dedicar un tiempo necesario para lograr retener la información, realizar extensión de lo que desea aprender, evitar distracciones y observar en detalle. El segundo paso de la terapia consiste en la elaboración de una lista de olvidos cotidianos que el paciente y su familia observen. Sesión tras sesión se analizarán las posibles soluciones empleando mecanismos de sustitución y compensación. Posteriormente se desarrollarán actividades tales como la visualización, el cual se generarán imágenes de material que se desea memorizar. Se ha mostrado que es eficaz para personas con trastorno de memoria. En cuanto a la asociación, se generarán vínculos de significados entre diferente información para recordarlas. De igual forma, pueden establecer relaciones entre una información ya consolidada. Y por último, es la categorización, que es organizar la información antes de aprendérsela. Created using Powtoon.